hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por esta casa, Televisión Regional, por el diario digital Conclusión, acercando la realidad en esta segunda temporada para poder repensarla juntos. Hoy vamos a charlar sobre una temática que a la gran mayoría de los argentinos compete, que tiene que ver con el correo argentino, su vaciamiento y la causa con el expresidente de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Alejandro? Bien, muy bien. Con nuestro catalejo preparado ya para empezar a acercar esta realidad, como bien decís, nos atañe a todos, ¿no? Y a todas. Así que es importante poder detallar cómo está la situación del correo y la situación, ¿no?, de la familia Macri también. Sin duda, y por eso lo hemos convocado hoy a Walter Palombi, secretario general del Sindicato de Correo de la Ciudad de Rosario, un sabedor, porque como laburante del correo tiene muchísimos años y claramente él, qué mejor que él para poder escudriñar sobre la vida del correo argentino. Walter, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, acá, preparado para charlar un rato, me parece. Sin duda. Sí. Hemos hecho con Walter una nota importante para el diario digital Conclusión, con muy buena repercusión sobre lo que tiene que ver la vida del correo. Así que podemos arrancar por ahí, Walter, si te parece. Cuando empieza, digamos, a emerger las complicaciones del correo, claramente tiene que ver con las privatizaciones y esto de los 90 que a todos nos ha golpeado, pero de un poquito antes también podríamos hablar, ¿no?, de cómo surge, no el vaciamiento en su totalidad, sí las complicaciones para las y los laburantes, ¿no?, del correo. Sí, bueno, fundamentalmente vamos a ir un poquito más para atrás, vamos a ir a una fecha nefasta para todos los argentinos, como fue el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Nosotros, cuando se produce el golpe de Estado, la empresa era Encotel, la Empresa Nacional de Correo y Telecomunicaciones, que tenía el monopolio postal, tenía la caja de ahorro. La verdad que el trabajo del correo era espectacular. Estábamos solos, no existían las permisionarias, no existía ni siquiera el transporte. El correo en esa época no solamente se trabajaba con camiones que llevaban la correspondencia, sino que estaban los vagones postales. Mirá lo que se ha perdido, que para la década del 70, en cada localidad los vagones llevaban la saca de correspondencia para que después puedan ir distribuyendo. La verdad que con el golpe de Estado del 76, a partir de la presencia de Caballo durante los gobiernos militares, lo que se hizo fue, se desregularizó todo lo que tiene que ver con el tema de la correspondencia. A partir de ahí se crean las permisionarias y cualquiera, con solo pagar un canon postal muy pequeño, que en la actualidad está en 5.000 pesos, nada. Hoy en la actualidad el canon postal que están pagando las permisionarias es nulo, no existe, son 5.000 pesos, le permitía que se empiece a desregularizar todo el servicio de la correspondencia. En esa época empieza a aparecer en escena alguien trágicamente conocido para la historia del país, que se llamó Alfredo Yabrán. Alfredo Yabrán, a través de Villalonga Furlong, digo estos nombres porque hay que darlos los nombres, yo no sé si se puede por el tema del espacio, pero bueno, empieza a penetrar o a meterse en el tema del correo. Para eso cuenta con un acompañamiento político de esa época. Bien es cierto que estamos en lo que tiene que ver con la dictadura, también había algunos sectores de la política que como el tiempo lo fue demostrando, lo fueron acompañando. Uno de ellos era un joven abogado de la capital federal, llamado ni más ni menos que Fernando de la Rúa, que fue el primero que le hace todo el entramado jurídico para que empiece a funcionar lo que tenía que ver con las permisionarias. Fue pasando el tiempo, para no hacerlo para ir extendiendo un poco más, fue pasando el tiempo hasta llegar a los 90. Anteriormente a los 90 nosotros no tuvimos una buena experiencia con el gobierno de Alfonsín, recuperada la democracia a través del gobierno de Alfonsín. No hubo una política acertada con lo que tenía que ver con el correo. En todo caso, el gobierno de Alfonsín formó parte del vaciamiento que tuvo el correo también. Épocas en las cuales los trabajadores no ganábamos nada, épocas en las cuales veíamos que ni ropa para trabajar teníamos, y que veíamos que mientras las permisionarias crecían, el correo cada vez iba perdiendo más servicio, el correo cada vez trabajaba menos, ¿no es cierto? En esa época, cada interventor que se ponía, primero el gobierno de la dictadura,
y después el gobierno de Alfonsín, eran todos interventores que estaban puestos para vaciar el correo y para entregárselo en bandeja a Alfredo Yabrán y compañía. Cuando digo Alfredo Yabrán, estoy hablando no solamente de lo que era él, en este caso, con su primera empresa, que fue Villalonga Furlo, sino que empezaba a aparecer Andrián y empezaba a aparecer un montón de permisionarias más, obviamente, ¿no? Sin duda, sin duda. Importante el comienzo, la verdad que apelar es un gran sabedor y aparte ha concretado todo en poco tiempo. Bueno, y en todo ese tiempo, Walter, ¿cómo ha sido el caudal de los trabajadores? Digamos, la cantidad de trabajadores que en su momento trabajaban en el correo, que eran un montonazo, ¿no? En una época donde realmente había muchísimos empleados, y ahora, digamos. Mi abuelo, por ejemplo. Por ejemplo, mi abuelo. Claro. Nosotros, ¿cómo es el apellido de tu abuelo? Giacosa, Héctor Giacosa. Bueno, yo al que conozco yo a René. Claro, bueno, René, claro, sí, también. René, que hasta hace muy poco estuvo con nosotros trabajando, después se jubiló, sí. y Ángeles, la hija de René, está trabajando con nosotros, trabaja en el correo, sino que también está participando activamente en la vida del gremio a través de lo que tiene que ver con el sector de la mujer, de las compañeras que están realizando, están haciendo un trabajo con la ley Micaela y demás. Pero bueno, para volver al tema ese, nosotros tenemos que estar hablando hasta avanzado de los 80, si vos me permitís más, hasta el año 91, 92, o sea, cuando ya estaba en pleno auge del gobierno de Menem, había alrededor de casi 30.000, 40.000 trabajadores en el correo en todo el país. Claro. Y durante el proceso de Menem, con las privatizaciones, que ahora vamos a ir al tema de las privatizaciones, habremos quedado 12.000 personas. Claro, tremendo. Impresionante. Y después, a partir del gobierno de Néstor y de Cristina, hoy estamos en un caudal de trabajadores alrededor de 20.000. Claro, se ha recuperado. Volviendo casi a la mitad, claro. Sí, sin duda. Marcabas ahí el tema de... Las privatizaciones. Sí, las privatizaciones y también... las llamadas telefónicas. Sí, perfecto, te escuchamos bien. El tema de Oca, que en la nota que dimos para el diario me quedaba y me sorprendía el tema del color. El color violeta. Porque él hablaba de la Rúa, digamos, todos estos nombres que se van dando tienen que ver con la historia, ¿no? Allá por la década del 80, finales de la década del 80, principios de la década del 90, aparece un grupo empresario ligado, obviamente, a Alfredo Yabrán. Ya era Alfredo Yabrán, el cartero, ¿se acuerdan? Claro, sí. Que crea OCA. OCA es la permisionaria de correo más grande que hay, sin sacando el correo oficial de la República Argentina, entre las permisionarias, la más grande es OCA. Claro. En ese momento, lo que tenía Yabrán, siguiendo con sus alianzas políticas, clericales y demás, el color de OCA viene porque uno de los principales respaldos que tuvo Alfredo Yabrán no era más ni menos que el cardenal Prima Testa, de la provincia de Córdoba, y el color violeta de OCA está totalmente relacionado al Opus Dei. Claro. Y una provincia donde el Opus Dei tiene un peso muy grande. Muy importante. Que seguramente no lo debe saber ni siquiera los empleados de OCA. Sí, seguramente. Ni siquiera los compañeros dirigentes gremial de los representan, en este caso a ellos, que es camionero. Bueno, no sé si sabrán la historia esta. El color púrpura que tiene OCA viene del color púrpura del Opus Dei. Así que veamos los entretelones que hay, cómo se fue tejiendo toda la telaraña. Sale así que con el suicidio de Yabrán, un sismo político en el país increíble. Nosotros siempre decimos que en los últimos años las grandes tragedias que ha pasado este país, el correo en algún modo ha tenido algo que ver. Nosotros tenemos que arrancar con el asesinato del compañero José Luis Cabeza. A partir del asesinato, allá en enero del 1997, si no me equivoco, en la ley pública el famoso Alfredo Yabrán, porque la foto que le saca en Pinamar en Cabeza hace que el hombre se saque de foco, una persona que estaba en la oscuridad, que no la conocía nadie, toma cariz público, y ahí vemos que después acorralado por la situación, diría que al Congreso, porque en esa época se presentan dos peleas de intereses. Por un lado, Cavallo, tal cual, que representaba a los intereses de Estados Unidos. Y por otro lado, Alfredo Yabrán, con sus propios intereses, todo lo que había atrás, y lo que tenía que ver con los correos privados, se enfrentan. No es que Cavallo quiere favorecer a los trabajadores del correo y por eso se enfrenta con Yabrán. Lo que se estaban enfrentando eran dos sectores de poder muy grandes. Los yanquis por un lado y lo que tenía que ver con el mercado común europeo por otro, porque tengamos en cuenta que nosotros venimos diciendo desde siempre, quedó demostrado en esa época,
que la droga que salía de América pasaba por Argentina, en muchos casos a través de muchas de esas chatas que en esa época no se las controlaba, no había ningún control sobre los correos privados, las chatas iban y venían, eso iba a parar a Europa, al mercado común europeo que recién estaba empezando a armarse, fundamentalmente Alemania, y de ahí se distribuía para todo el continente europeo. Es una historia grande que está contada en libros, yo no estoy inventando nada. Claro, sí. Hay dos libros que para nosotros son centrales. Uno es de Miguel Bonazo. El libro de Miguel Bonazo se llama Yo, Don Alfredo, y ahí cuenta Bonazo todo esto que yo le estoy contando, en realidad, claro. y algunas cuestiones más, inclusive habla como en esa época, cuando las seccionales del interior, porque en esa época éramos FOSI todavía, se levantaban, Baldassini, que era el secretario general de FOSI, trataba de, como bien dice el libro, de aplastar. Claro. ¿Esto por qué? Porque nosotros en el año 93, ustedes córtenme porque yo poneme malo y... No, pero no hay problema porque está bueno. No, sí, pero no. Marcar hasta esta charla y antes de meternos ya con el primer corte, sí. Nombres, ¿no? De la Rúa, Cavallo, los Estados Unidos, las corporaciones privadas, ¿no? Chabran, nombres que claramente nos van empujando a entender el desguace, ¿no? Sí, y de esa idea fija de correr al Estado del correo. Sí, y apartar al laburante. Esa es la pregunta última para meternos en la pausa, Walter. El papel del trabajador y la trabajadora del correo en esa época, la resistencia, digamos, las luchas, cómo se fueron manejando y se fueron dando y gestando, ¿no? Mirá, la verdad que un poco lo que le estaba diciendo recién, la posición nuestra fue siempre confrontativa, y nosotros allá en el año 93 rompimos una federación, la FUESI, para crear una nueva federación, la FUECOP, porque entendíamos a través de que fue, a mi juicio, y más allá de mi amistad personal, el mejor cuadro político sindical que tuvimos, que lamentablemente hace un par de años atrás lo perdimos, que se llama Carlos Alberto Rossi, que dio la pelea en el Congreso, que dio la pelea en todos lados para que no se pueda privatizar. De hecho lo logramos porque el correo no se privatiza. Gracias a la lucha y a la pelea de los trabajadores, el correo se concesiona, y ahí seguramente cuando vamos de la pausa vamos a poder echarlo un poco más, porque como bien le dije una vez, cómo Alfonsín durante su gobierno nos había entregado prácticamente, debo decir que allá por el año 95, 96, desde el Congreso de la Nación favoreció a los trabajadores del correo, no permitiendo que los legisladores del radicalismo den quórum cuando se trataba la ley de correo. Como no la pudieron sacar por ley, pasó un año más y en el año 97 lo concesionaron al correo, que seguramente lo charlaremos después a la vuelta. Me parece genial. Dale. Vamos a la pausa, a la primera, y seguimos charlando con Walter Palombi, la historia del correo. Un libro abierto del correo. Sí, y ahora cuando regresemos la figura, ¿no?, de la familia Macri seguramente, y la realidad actual, ¿no?, que sigue siendo todavía de resistencia. Ya volvemos. Dale. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología. En Echesortu, Maxi Mercado Family. Fiambres, conservas, congelados, galletitas, gran variedad de vinos y cervezas, artículos de limpieza. Abierto todos los días del año. Lunes a sábados de 9 a 20 horas, domingos y feriados de 10 a 14. Maxi Mercado Family. San Nicolás, 1220. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, retomamos la segunda parte de la charla sobre la historia del correo con Walter Palombi. Nos metemos en esta parte importante, porque ahora nos va a hablar justamente para cerrar el tema de la figura de Raúl Alfonsín dentro de lo que fue el Congreso de la Nación y la aparición de la familia Macri. Exactamente, ¿no? Cómo influye en el correo, ¿no? Todo suyo, Palombi. Vamos. Lo escuchamos. Bueno, como habíamos dejado recién antes del corte, cuando falla la posibilidad de que se trate la privatización del correo, de acuerdo a la ley que había sacado Dromi de privatizaciones de las empresas del Estado,
y esa famosa frase de que todo lo que hacía el Estado y lo podían hacer los privados, lo iban a hacer los privados, Claro. iban a sacar a esa tristemente frase célebre de Roberto Dromi, lo que como no pudieron sacar en el Congreso, y eso se debió a que Alfonsín, esto lo que hace una reivindicación, como bien dije, lo que hizo primeramente, quiero aclarar también esto, no permitió que sus legisladores den quórum, al caerse la ley allá en el año 96, se esperó que un decreto la saquen en el año 1997, que coincide, y si ustedes vamos a ver, coincide conjuntamente con el asesinato de José Luis Cabeza. Claro. A partir de ahí, Menem tenía la necesidad política de sacar el tema del correo de la tapa de los diarios, de sacar el tema del correo de los medios para que no se siga hablando, porque fundamentalmente atrás del tema del correo estaba todo lo que hablamos anteriormente y los grandes negociados de la Argentina. Hay un libro muy bueno también de Armando Vidal, que Armando Vidal en esa época trabajaba en Clarín, pero la verdad que el tipo fue uno de los mejores periodistas que tuvo en el Congreso, que se llamaba El Congreso en la Trampa. Ese libro es célebre porque habla fundamentalmente de lo que el Estelle llamó en su momento el nariguetazo que había en el Congreso. Bueno, a través de ese libro que habla de la posición que había tomado el Estelle y lo que había dicho, hay todo un capítulo dedicado al correo que está contando esto que yo le estoy contando ahora, cómo Alfonsín impidió que el correo se privatice. Claro. Obviamente con la muerte, yo le decía recién, con la muerte de Cabeza, con el asesinato, con el suicidio, asesinato de Chabrán, porque yo digo que en esa estructura de poder siempre hay que más arriba, y Chabrán no podía ser visibilizado, porque realmente si se visibilizaba su figura, si se lo empezaba a buscar por todos lados, iba a terminar de alguna manera de la manera que finalizó, ¿no? Lo hace por conclusión, no porque tenga más datos que eso. Bueno, la cuestión que durante el año 97 se da el proceso para concesionar el correo. El grupo Macri es uno de los oferentes, se presenta conjuntamente con el Banco Galicia, otro de los oferentes era Urequiam, y un tercero que en este momento no recuerdo, los tres grupos oferentes que había. Nosotros decíamos que si la cosa era por derecha y se hacía bien, la licitación tenía que quedar desierta. ¿Por qué? Porque no había una sola condición para que alguien venga a hacerse cargo de correos. Nosotros en la actualidad no tenemos una ley de marco regulatorio postal que diga que lo que puede hacer la empresa del Estado, lo que puede hacer un correo del Estado, y las permisionarias con solamente pagar 5.000 pesos por mes, como está pasando ahora, puede ir a cualquier lado, a los lugares más rentables y agarrarse toda la ganancia para ellos. Imagínense que el concesionario que venga no iba a darle un fin social al correo como es comunicarlo con cada uno de los puntos del país, norte, sur, este y oeste. Sinceramente iba a venir a ser el desguace que pasó durante el gobierno de Macri, durante el correo en la época de Macri. Porque nosotros también decimos que el expresidente es un mentiroso compulsivo, porque cuando el expresidente dice que él no tiene nada que ver con lo que pasó el correo en la época que estaba el padre, había que recordarle al señor expresidente de la Nación que el grupo Soma estaba integrado por Franco Macri, Mauricio Macri y Gianfranco Macri, el hermano de él, que eran los tres principales referentes en el correo, y que ponen para conducir al correo, o casualidad, al primer director que tuvo fue Salvestrini, que a la vez Salvestrini era dirigente de Boca conjuntamente con Macri. Entonces me parece que cuando el expresidente dice que él no tiene nada que ver con el correo o no sabe nada de lo que pasó, obviamente que está mintiendo. Lo concreto es que el grupo Macri se hace cargo del correo, tiene que pagar un canon de 51 millones de pesos semestrales, paga el primer canon de 50 millones y después deja de pagar. Al año 2003, cuando al grupo Macri le sacan la concesión, debía 296 millones de pesos. Si nosotros nos situamos que en esa época estaba la ley de convertibilidad todavía, estamos hablando de 296 millones de pesos, eran 296 millones de dólares. Claro. Entonces hoy como mínimo está calculado que la deuda que tiene la familia Macri con el Estado por los pagos del canon del correo, estamos hablando de 70.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque lo que intentó hacer el grupo Soma cuando se hace cargo del correo, hace una planta en Montegrande, esa planta en Montegrande que la verdad que es una planta modelo, el Estado la toma en parte de la deuda que tenía la familia Macri por no haber pagado el canon, y es el juicio que salió a raíz de que ellos decían que esa planta le correspondía a la familia y el correo, en este caso en el momento que estaba Néstor Kirchner como presidente de la Nación,
conjuntamente con Julio De Vino en el Ministerio de Planificación, Guillermo Moreno en la Secretaría de Comunicaciones, le sacan el correo y lo recuperan para el Estado y, entre otras cosas, apuestan a los trabajadores para levantar el correo, y desde ahí, entre otras cosas, lo pone como director, a quien yo les nombré anteriormente, a nuestro querido Carlos Alberto Rossi, que conjuntamente con Dicola y con Peña fueron los 3 primeros directores que tuvo el correo cuando fue recuperado para el Estado Nacional. Los años que tuvo Macri al frente del correo, que estamos hablando de octubre de 1997 hasta el 19 de noviembre de 2003, fueron patéticos para los trabajadores, porque lo único que intentaron fue achicarlo, fue echar gente, no pagar los sueldos. Nosotros miren, tengo una anécdota que me quedó tan grabada para que entendamos el grado de perversidad de estos tipos, ¿no? De perversión. En el año 2001, cuando el país estaba estallando, cuando ya había caído Fernando de la Rúa, a los trabajadores de correo del grupo Soma, del grupo Macri, le había descontado el salario y había una lista de gente para echar. Automáticamente, desde que ellos tuvieron el correo hasta que se fueron, todos los fines de año había listas de gente para echar. Caso particular, como lo puede haber vivido en su momento, su familiar, el compañero René, que también le tocó pasar por esto, que lo habían querido echar en su momento. Digo esto para que entendamos, ¿qué cosa estoy hablando, no? Sí. Estoy hablando esto para que entendamos la magnitud de un grupo empresario que no le importaba nada. Y ahí empieza nuevamente una resistencia, yo digo, maravillosa de los trabajadores y las trabajadoras del correo. Nosotros, como dirigentes del MEN, lo que hicimos fue tratar de encauzar esa rebeldía que tenían los trabajadores y las trabajadoras del correo. Acá en Rosario se empezó la marcha telepostal, la marcha federal telepostal, que finalizó frente a lo que hoy es el Centro Cultural Néstor Kirchner, poniendo una carpa de la resistencia ahí, donde Néstor, cuando todavía no era candidato todavía, la visitaba y decía que si alguna vez era presidente de la Nación, dado que el papá de él había sido tesorero del correo en Santa Cruz, iba a pelear para que el correo vuelva a mano del Estado. O sea, fueron años terribles. No solamente cuando explota el país, hagamos memoria, 5 presidentes en una semana. Claro. 5 Walter, presidentes. pensaba Sí. lo que vos decías, el tema de lo que fue el proceso judicial después, ¿no? A la familia Macri, Sí. a toda esa privatización, digo, donde también, bueno, en el caso de la fiscal, ¿no? Muchísimas presiones en torno a Hasta el día de hoy, hasta el ¿no? día de hoy, Siguen en torno a presionando. su labor, ¿no? Digo, esto es importante destacarlo también. Quería terminar con esto cortito de lo que pasó el Sí. domingo para meterme en el tema Bien. ese. Sí. Te decía, durante los 5 años, los 5 presidentes, digo, hubo una semana, bueno, el que nos salvó la vida a nosotros, único que salvó la vida porque hubo mucha gente que se enfermó, porque se veía Sí, que la claro. querían echar y todo Eso eso. es terrible. Claro. Fue Oraldo Brito cuando lo pone de ministro de Trabajo el Adolfo Rodríguez Sá. La primera resolución que saca Oraldo Brito es que no le impidió al grupo Macri descontar el sueldo de los trabajadores y Claro. no permitió que los eche. Eso para terminar un poco con eso. Sí, y después sí, trayendo ya a esta época, lo que ellos pretenden hacer en enero del 2016, en diciembre del 2015, lo que pretenden hacer en enero del 2016, de la mano de Aguad, que estaba en la Secretaría de Comunicaciones, es tratar de licuar la deuda que ellos tienen, hacerle sacarle casi el 70% de la deuda que tenía y hacer un convenio de pago a Sí, 40 vas a un- Claro, 40 pagar años. chirolas y a largo plazo. Como Vicentín, como Claro. lo que quiere hacer Vicentín ahora, ¿no? Claro. Son de manual. Ahí aparece el fiscal Boquín, que viendo esa maniobra, le empieza a poner trabas, una fiscal que hasta fue amenazada, Claro, su familia claro. fue amenazada ella durante todo el tiempo este. Y gracias a la voluntad jurídica, judicial, no sé qué palabra ponerle, no quiero poner política porque puede sonar como que es una cuestión política. La verdad que si bien es cierto la resolución es una cuestión no solamente política, sino lo fundamental, lo que tiene que ver con la justicia, es que la fiscal demostró que todo lo que estaba haciendo el grupo Macri era toda una mentira, lo que estaba buscando era licuar la deuda. Y para eso contó con el procurador de la Nación, Bernardo Sarabia Frías, que en ese momento fue puesto por el gobierno de Macri como procurador de la Nación, que es el cargo que tiene Carlos Zanini ahora. Claro, totalmente. O casualidad, Bernardo Sarabia Frías había sido abogado de la familia Macri. Claro. Entonces, con la concomitancia de Aguad, con la concomitancia de Bernardo Sarabia Frías, pretendieron licuar esa deuda. La verdad que no lo pudieron hacer, hoy tienen que efectivamente decretarle la quiebra al grupo Macri, porque esto también por eso se lleva un error. Uno dice, el correo argentino, pareciera que el que está corriendo un riesgo es el correo oficial de la República Argentina. No, nada que ver. Esto es
una empresa formada por el grupo Sonma para hacerse cargo del correo, como en su momento tuvo CBL, como en su momento tuvo otras empresas, una empresa más era Correo Argentino. Hoy no existe Correo Argentino como tal, no existe. Lo que tiene que hacerse, porque ya cuando Néstor le saca la concesión, vuelve a tomar, se crea Corasa nuevamente, Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima, y lo que tiene que hacer ahora el Grupo Macri es pagar la deuda que tiene con el Estado. Nosotros decimos siempre que estos grupos empresarios, que son los leyes del libre mercado, que son los que te dicen que la única manera de que ellos conocen es la de competir, te muestra que toda la vida compitieron a costa del Estado. Si no, acuérdense, la cloaca de Rousselot, acuérdense cuántas empresas tenía Macri cuando llega la dictadura, cuántas empresas tiene la familia después que la dictadura se va, y tengamos en cuenta que lo único que hicieron toda su vida, nunca arriesgaron capital. Totalmente. Toda su vida fueron socios del Estado a favor de ellos. Al igual que entonces, Pablo Roca y tantas otras familias, ¿no? Todos, porque en este país, cuando vos escuchás hablar a los neoliberales que te corren con ese discurso de la propiedad privada, con ese discurso de la meritocracia, y con ese discurso de que ellos la arriesgan, jamás arriesgaron. Quiero que alguien me diga un grupo en la República Argentina que haya arriesgado el capital, jamás. Siempre se sirvieron del Estado. Como está pasando ahora, en esta pelea que estamos teniendo con los precios y esta pelea que estamos teniendo para poder sacar este país adelante. Se sirvieron del Estado. Entonces, ya que se sirvieron tanto el Estado, es hora que empiecen a devolver un poco lo que se llevaron. Queda claro. Sí, todo lo que significa, no de cantidad de dinero, es una fortuna. Sí, cuando hablamos del Estado, hablamos de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y hablamos muchísimos argentinos y argentinas que la están pasando mal, más de 20 millones por debajo de la línea de pobreza. Así que, digamos, somos todos el Estado y por eso debemos reclamar, informarnos y reclamar lo que corresponde. Walter, la última, así ya nos vamos. La actualidad del correo, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están resistiendo? Digamos, han sido personal, digamos, indispensable, imprescindible, esencial. Sí. En pandemia lo siguen donde siendo. Se ha transformado también la comunicación, ¿no? Lo que es el envío de, quizás se transformó el correo, pero es muy necesario también, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es la actualidad, Walter? El correo se transforma a la fuerza del imperio de las circunstancias. Nosotros era impensado para nosotros ser una empresa de logística, y hoy en la actualidad el correo es más logístico que lo que tiene que ver con la correspondencia. Tengamos en cuenta que nosotros cuando arranca la pandemia estábamos en nuestra planta logística de Gribú y su comparación, estábamos repartiendo alrededor de 50.000 paquetes por mes. Hoy estamos en 160.000 paquetes, donde tuvimos el pico máximo en agosto, septiembre del año pasado, que llegamos a repartir 200.000 paquetes. Estamos en una situación difícil porque la verdad que las nuevas autoridades de la empresa han venido por un libreto lo más parecido al anterior, o sea, lo más parecido a lo que fue el Grupo Macri, a lo que es un gobierno nacional y popular. Hoy tenemos en riesgo de trabajo 37 compañeros que ellos aducen que fueron contratados por la pandemia y que al volver a trabajar, esos compañeros que ya fueron vacunados, que tenían más de 60 años, o aquellos que estaban cuidando hijos en edad escolar, deberían caerse esos contratos. No estamos demostrando que de ninguna manera que se hayan nombrado después del 30 de marzo, no significa que no estaban pedidos de antes. Por ejemplo, hoy cuando la planta logística arrancó eran 45 trabajadores y hoy en la actualidad tenemos 84 con 25 chicos que fueron contratados y a los cuales se les rebajó el horario de trabajo. Hoy estamos demostrando que esa gente hace falta, pero no solamente lo estamos demostrando porque lo decimos nosotros, los estudios que han hecho ellos dicen que no solamente tienen que nombrar nuevamente con toda la hora y pasarlo a planta a estos chicos contratados, sino que tienen que estar contratando 11 personas más. O sea, está demostrando que lo de ellos es una locura, que no podemos entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué decimos nosotros? Que ellos durante todo el 2020 fueron empleados de Galperín y de Mercado Libre. Cuando Mercado Libre logró, cuando se empezó a normalizar un poco la cosa, y además empresas de paquetería o logística empezaron a llevar todos los paquetes que antes no llevaban, no necesitó más el correo. Lo dejó el correo para el lugar donde no llega nadie y no era rentable para nadie. Entonces, esta gente, como buen empleado de Galperín, en vez de ser empleado del Estado para levantar el correo, se ve ahora porque quiere dejarle de dar de baja a casi 1.200 trabajadores en todo el país. Esta pelea la estamos dando porque no solamente tenemos la planta logística, sino que tenemos también gente contratada que hace todo el carnicero, gente que fueron esenciales, que se contagiaron en algunos casos para atender y tener un servicio a la comunidad. Entonces nos parece totalmente ilógico lo que esta gente quiere hacer. Estamos en esta discusión, estamos en esta pelea, estamos demostrando que lo que dicen es mentira, pero bueno, ojalá no tengamos que llegar a un conflicto. Lamentablemente debo decirle que me veo más cerca del conflicto que de la solución. Trabajadores desechables, ¿no? Sí, seguimos lamentablemente pasando por eso. Walter, querido, gracias por el tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes como siempre. No te vayas, quédate ahí, así sacamos una fotito. Nos vamos. Dale, nos vamos hasta la próxima emisión de Fabián Catalístico. Arias estuvo en la puesta en el aire, también en lo que es sonido y cámara. Serrán Cabrera, Sebastián Moreno, en edición. siempre ayudando. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. Gracias. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostitución